escucha bien ahí? ¿De fondo? ¿Llega bien? Bueno, continuamos con la serie de Cristología. En esta oportunidad vamos a estar abordando el tema de los nombres y títulos de Jesús. Uno de los elementos fascinantes y emocionantes de la Biblia es que es el significado o el concepto que a menudo se conecta o se vincula al uso de los nombres y títulos. Por supuesto, los nombres y los títulos de Dios Padre son muchos, y cada uno de ellas están revelando o están dando a conocer algo de su carácter, y eso también es cierto para con Dios el Hijo, Jesús. Creo que muy bien cabe decir que Jesús es la persona con más títulos registrada en la historia. En una ocasión, yo he escuchado a un pastor había contado una experiencia suya cuando él era estudiante del seminario de teología bíblico, donde ellos el instituto realizaba una convocatoria anual donde un destacado o notorio estudioso venía y daba un discurso académico para la ocasión, y en ese día en particular, cuenta el pastor, el estudioso fue un invitado que era muy conocido, y todo el mundo, todos los estudiantes, maestros, estaban esperando que su discurso sea un discurso muy profundo, muy técnico. Pero durante los 45 minutos de exposición sorprendió a todos, porque pasó al frente, abrió un pedazo de papel, el cual tenía una larga lista, y como llamar lista en clase, en la escuela, en la universidad, comenzó a recitar los nombres de Jesús que se encuentran en las Escrituras. Y empezó a leer esa lista. Cosas como Señor, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Hijo de David, Emmanuel, el Verbo, el Autor, la Rosa de Sarón, el lirio de los valles, y así continuó y siguió durante 45 minutos. Pero antes de agotar la lista de los nombres que se le daba a Jesús en el Nuevo Testamento, expresó lo siguiente: cada uno de esos nombres, cada uno de esos títulos revela o nos da a conocer algo sobre el carácter, algo que lo distingue a Cristo, o sobre la obra en el cual Jesús está comprometido. Bueno, ese es un estudio muy interesante, que ustedes pueden hacerlo por su cuenta. Al ir leyendo las Escrituras, pueden ir anotando cada vez que la Escritura asigna un nombre o un título a Jesús. Debo confesar que al preparar el estudio y al leer y al investigar, hice una lista de títulos y mezclado con los nombres, y llegué a 100. Y bueno, y entré en una crisis y dije, ¿cómo es que voy a esto procesar
para poder transmitir a una congregación exigente y de buen paladar que pueda entender eso. Bueno, y orando y tratando de ver que Dios me ilumine cómo presentar esto. Bueno, dije, voy a presentar los 5 primeros, los más importantes. Y luego, viendo y leyendo, entendí que todos son importantes. Y entré otra vez en crisis. Y bueno, y orando nuevamente y meditando, dije, bueno, voy a exponer, voy a ver cuáles son los que tienen mayor frecuencia de uso en las Escrituras, de los títulos de Jesús. Entonces comencé a buscar los títulos que tienen mayor frecuencia de uso en la Biblia, ¿verdad? No vamos a poder dar todos los 100, y yo llegué a 100, tal vez haga más, ¿verdad? Pero en 100 ya me detuve ahí y dije, bueno, hasta acá no voy a poder dar todo en este breve tiempo. Incluso tendríamos que, si damos 2 estudios a la semana, tendríamos más o menos un año y medio estudiando los nombres y títulos de cada uno, probablemente, así que eso no es factible, pero vamos a dar la apertura para que podamos seguir investigando por nuestras propias cuentas, ¿verdad? Así que vamos a estar estudiando los nombres, los títulos con mayor frecuencia que la Biblia menciona acerca de Jesús, o los títulos que es dado con mayor frecuencia a Jesús, lo que más sobresale, lo más ilustre, los más famosos que otros, ¿verdad? Y el primero que vamos a estudiar es el nombre de Cristo. Ese está en la lista número 1 de mayor uso, de mayor frecuencia de uso para asignarle a Jesús. Y como estamos muy familiarizados con el nombre de Jesucristo, pero llamar a su nombre es una equivocación, es un error, porque no es realmente su nombre es Jesús, o Jesús de Nazaret. Cristo es un título, es como si nos refiriésemos o hacemos referencia al presidente de la República del Paraguay, que actualmente es Santiago Peña, conocido principalmente, ¿verdad? Presidente es el título, y así el nombre es Santiago Peña. Así que Cristo es el título y que es dado a la persona de Jesús y que se utiliza con mayor frecuencia que cualquier otro título en toda la Escritura. Debido a la frecuencia numérica y debido al uso de la frecuencia que está conectada, que está vinculada con la persona de Jesús, es que a veces llegamos a pensar que la palabra Cristo, como un segundo nombre de Jesús, podemos notar claramente que la Biblia a veces invierte el orden. Cuando leemos la Biblia, a veces encontramos Cristo Jesús, o a veces encontramos Jesucristo. Ahora, la palabra Cristo proviene de una palabra griega que es Cristo, con J, Christos, acento en la O, proviene de ahí. La palabra español es Cristo. Este Cristo proviene de la palabra griega o deriva de la palabra griega Cristo. En griego se traduce. Y esta palabra Cristo deriva nuevamente a otra palabra del Antiguo Testamento que es Mesías. Es la palabra Mesías. A ver, ¿y ahora qué es Mesías? El Mesías es
el ungido. ¿Ya? Significa el ungido o el elegido por Dios. ¿Ya? Eso significa el Mesías. Entonces, cuando decimos Cristo, es equivalente a decir Mesías. ¿Sí? Bueno, ¿recuerdan a Jesús cuando dio su primer discurso, su primer sermón registrado en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 20? Donde en ese día la lectura para la congregación provino del libro de Isaías capítulo 61. A ver si me pones, hermano Benja. Isaías capítulo 61, del versículo 1 en adelante, vamos a estar leyendo hasta el versículo 2. Jesús está leyendo este pasaje ahí y dice, abre el pergamino, entonces dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ungió Jehová. El ungió es equivalente a decir Mesías. ¿Sí? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí cortó, en Lucas corta eso, hasta ahí, pero Isaías continúa y dice, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esa parte aún no fue cumplido. Y Jesús, después de esa lectura, de ese texto de Isaías, simplemente cerró el libro y dijo a la congregación, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Los que estaban presentes ahí vieron el cumplimiento de esa profecía, delante de sus ojos estaba el cumplimiento de esa profecía. Vamos a ir ahora a Lucas capítulo 14, versículo 18. Vamos a ver ahora el discurso de Jesús. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 21. Al 21. Digo, y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús se estaba identificando con el contenido que Isaías estaba explicando con respecto o con relación a la idea del Mesías. Ahora, el concepto del Mesías es extremadamente complejo. No es una idea simple, por decirlo de una manera. Hay varios hilos que están entrelazados en la revelación progresiva bíblica, que tiene que ver con su función, que tiene que ver con su carácter y que tiene que ver con su naturaleza de ese Mesías, que vendría a liberar al pueblo de Israel. Y en un sentido, para que Cristo sea el Mesías, necesariamente tiene que ser el pastor.
necesariamente tiene que ser el rey. Necesariamente tiene que ser el Cordero. Y necesariamente tiene que ser el siervo sufriente de Dios. Y todo eso se predice o se anuncia de antemano en el libro de Isaías. Creo que una evidencia extraordinaria para la inspiración divina de la Biblia es ver cómo todas estas diferentes líneas o hilos de expectativa mesiánica o del Mesías establecidas en el Antiguo Testamento convergen o desembocan y se cumplen en una sola persona, que es Jesús, de una manera dramática. Por mencionar algo, el libro de Apocalipsis, capítulo 5, del 1 al 6, donde el apóstol Juan tuvo una visión. Y él esperaba ver en la visión a un león, pero él vio un cordero. Bueno, Jesús cumple ambas cosas. Él es el león de Judá, Él es el nuevo rey de Israel y Él es también el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Me pones? Apocalipsis, capítulo 5, versículo 1. Vamos a ver, lo voy a leer desde aquí, ¿sí? Veamos. Dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Está viendo Juan? 2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. 4. Y lloraba, Juan dice, lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. 5. Y dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí, le está anunciando, el león de la tierra de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El león de la tribu de Judá. Uno de los ancianos le está diciendo a Juan, dice, el león de la tribu de Judá puede abrir el libro, él es digno. Y Juan estaba mirando, esperando ver un león. Y luego versículo 6 dice Juan, y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado. Así que nuestro Señor Jesucristo cumple ambas funciones. Él es el león de la tribu de Judá y también es el cordero. Bueno, entonces, primer título de Jesús en cuanto a uso de frecuencia, encontramos a Cristo. Cristo es equivalente a decir Mesías. Es el ungido o el elegido. Vamos ahora a hablar un poco del segundo título más utilizado para Jesús en el Nuevo Testamento, que es el título de gran importancia, que es el título Señor. De hecho, este título es tan importante que se dice que es el credo o la creencia más antigua de la comunidad cristiana del primer siglo. La primera confesión de fe fue muy simple. Fue la confesión de Jesús,
es Señor. Yeshua es Curios. La palabra Curios es Señor. Esa fue la simple confesión de fe y una de las razones históricas en que en su momento la comunidad cristiana abrazó a Jesús como Señor, que a la vez los puso en muchas dificultades con las autoridades romanas, debido al culto exigido por los emperadores de Roma, donde por lealtad al imperio romano se exigía a los ciudadanos recitar públicamente las palabras Kairos Curios, César es Señor. Que a propósito, César no es un nombre, es un título. ¿Sí? Es un título para un emperador romano. Y todo esto inició con un emperador llamado Tito Flavio Domiciano. Él fue el primer César que se declaró a sí mismo Dios mientras vivía. Bueno, el hecho de que se le asignara a un emperador romano como Dios era habitual en ese entonces. La diferencia es que a los anteriores emperadores, una vez muerto el emperador, hacían más o menos lo que hace la Iglesia Católica hoy en día. Muere una persona y ve todo su historial y lo canonizan y lo elevan a un nivel de santo o santa. Y los romanos hacían algo así, ¿verdad? Lo canonizaban, hacían todo su ritual y elevaban a ese emperador, pero ya muerto, a un nivel de Dios. ¿Sí? Pero este César dijo, no, yo no voy a esperar morir, yo quiero ahora quiero exigir que me adoren a mí como Dios. Y exigió una adoración a su persona. Y luego eso fue extendido por todo el reino. También fue fuertemente abrazado eso por Nerón, ¿verdad? Que Nerón también es un título, ¿verdad? Era Tiberio Claudio el nombre, ¿sí? Que también persiguió bastante a los cristianos. Los cristianos estaban profundamente comprometidos con el mandato que habían recibido de Cristo y de los apóstoles de ser obediente al magistrado civil, de orar por los reyes, de honrar al rey y todas esas cosas. Y hacían lo que fuera para pagar también sus impuestos y obedecer la ley del Estado. Pero lo único que no pudieron hacer fue de atribuir, de darle a César el honor y la majestad que traía consigo ese término Señor. Ahora, el término Señor no siempre se utiliza de una manera majestuosa en el Nuevo Testamento. De hecho, para nosotros mismos a veces es un poco confuso su utilización. ¿Por qué? Porque hay tres maneras distintas en las que se utiliza esta palabra Señor. En el uso que se le da a esta palabra Señor, la cual se traduce del griego Kurios. Y vamos a ver, en primer lugar, el primer uso, la palabra Señor pudo usarse y funcionó como una forma sencilla, formal
y educada para dirigirse a un hombre, la cual se usaría con cualquier hombre. Es como decir a cualquier hombre aquí, Señor, de forma sencilla, formal y educada. Y luego, no queremos decir que una persona que está perdida y luego viene a los pies de Cristo por primera vez y se dirige a Jesús como Señor, no debemos llegar rápidamente a la conclusión de que de repente tiene este profundo entendimiento y comprensión de la medida completa de la majestad de Cristo. Podría ser que solamente se haya dirigido a él, a Jesús, de una manera educada, Señor. Pero esa palabra, Señor, incluso en el idioma español, puede tener un significado más exaltado. Cuando algún caballero, en la época, hablo de los años 1297, en Europa, especialmente en Inglaterra, cuando un caballero era nombrado con el título de Sir, caballero Sir, bueno, era elevado a un grado honorífico dentro de la nobleza. Ese es el uso que también le daban digamos, en Europa, y surgió en Inglaterra, ¿verdad? Entonces vemos el primer uso de la palabra Señor es en forma sencilla, formal y también educada, en la cual nos dirigimos tal vez a las personas, tal vez una persona nueva, regenerada recientemente, puede también dirigirse a Jesús o a Dios. La segunda forma de este término que se utiliza en el Nuevo Testamento, Señor, es con referencia específica a un dueño de esclavo. ¿Quién era este dueño de esclavo? Era una persona rica que tenía suficiente dinero para comprar esclavos que trabajasen para él. El esclavo fue llamado doulos, D-O-U-L-O-S, doulos en el Nuevo Testamento. Y ahora, para ser un doulos, necesariamente tiene que pertenecer a un curios, a un señor. Así que aquí el término señor se utiliza para referirse a uno que poseía esclavos. Y notoriamente, ese es uno de los usos del título Señor que más le gustaba al apóstol Pablo, que con frecuencia él escribe de sí mismo, de Pablo, de sí mismo, él se identifica como, dice varios escritos de él, dice Pablo, esclavo de Jesucristo, Pablo, esclavo del Señor. Un ratito. Gracias. Bueno, y Pablo mismo nos explica, ¿verdad? En Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20, Pablo dice, expresando este concepto, de que era una persona que tenía mucho dinero, compraba esclavos, dice, a propósito, en el memorial, el hermano Jorge estuvo abordando también este pasaje, y lo que hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Como acomoda, no nos pusimos de acuerdo, pero
Dios sí ya ordenó esto, ¿verdad? Y dice en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que cuando confesamos que Jesús es el Señor, debemos entender que Cristo nos posee. Él nos ha comprado y por lo tanto somos de su posesión cuando lo llamamos Señor. Ahora, ese es el uso que se le da, ¿verdad? Primero era de manera sencilla, formal y educada. El segundo es Señor cuando es nuestro dueño, cuando nos posee el Señor Jesús. Somos esclavos, doulos, Él es nuestro curios. ¿Sí? Y el uso más alto, ahora, del término Señor en el Nuevo Testamento es lo que se llama el uso imperial. El uso imperial, que es equivalente a decir el soberano, el magnífico. Es el título de Señor. Y por supuesto, ese es el uso que César había tratado de atribuirse a sí mismo. Y eso, por supuesto, fue lo que causó a los cristianos todo el dolor. Ahora, en este sentido del uso imperial, Señor, del Nuevo Testamento nos da de alguna manera una declaración medio crítica. Y vemos en pasajes de la Biblia donde llamar a Jesús Señor solamente debemos llamarle a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice así: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y luego dice: y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Casi parece contradecirse entre textos y textos cuando leemos el mismo al final del Sermón del Monte. Vemos ahí en Mateo capítulo 7, versículo 2. En 1 Corintios vimos que nadie puede llamar Señor sino por medio del Espíritu Santo. Nadie. Sin embargo, ahí en Mateo capítulo 7, versículo 22, dice así: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Versículo 23, y dice entonces Jesús: y entonces les declararé, les voy a decir, nunca, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y a este texto quiero agregar Mateo capítulo 15, versículo 8, dice: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Así que Jesús obviamente entendió que una persona podía abrir la boca y usar la palabra, y aún así, o sea, la palabra o llamarlo por el título Señor,
incluso en el sentido imperial, exaltado, y aún así no ser redimido, y aún así no ser salvo. Entonces, ¿por qué la Escritura dice que ningún hombre puede llamar Señor a Jesús excepto por el Espíritu Santo? Bueno, hay dos maneras de interpretar eso. Una es que es una declaración elíptica, o por decirlo de otra forma, se sobreentiende. Es como decirle a mi hijo, bueno, viene mi hijo, papá, quiero empanada. Bueno, yo le doy 5.000 guaraníes, bueno, va a comprar. Y él se va y compra. Pero ya está sobreentendido que me tiene que traer el vuelto. Es así, ¿verdad? Esa es la expresión. Entonces, esto es en 1 Corintios, que hemos hablado, capítulo 12, el cual, podemos decirlo, es algo que debemos insertar en ese versículo, porque está explícito, está elíptico, se sobreentiende. Entonces lo leeríamos de esta forma: que nadie puede llamar sinceramente. Esa es la palabra que tenemos que agregarlo al versículo. Está explícito. A Jesús Señor, a menos que se le haya dado por medio del Espíritu Santo. Así que solo las personas regeneradas, las personas salvas, tienen una confesión genuina, una confesión legítima de fe, por el cual pueden llamar a Jesús Señor. Y otra interpretación puede hacerse con referencia al tiempo de la persecución, donde la única cosa que las personas que no eran verdaderas y verdaderos creyentes no querían abrir la boca públicamente y decir que Jesús es el Señor. Porque si eran atrapados diciendo, podrían convertirse o acabar como una antorcha humana en el jardín de Nerón, o como una atracción destacada en el circo romano. En todo caso, el verdadero significado de este título Señor se encuentra en lo que traducimos del Antiguo Testamento. Así como Cristo tiene muchos títulos en el Nuevo Testamento, así Dios tiene muchos títulos en el Antiguo Testamento. Su nombre en el Antiguo Testamento es Yahvé o Yahweh, algunos lo pronuncian, no importa cómo lo pronuncie, ¿verdad? Pero originalmente esta palabra eran 4 consonantes y era Y, H, W, H. Si alguien lo sabe pronunciar, bueno, después me lo enseña. Yo no, ¿verdad? Porque posteriormente los escribas le agregaron las vocales, ¿verdad? Hemos ya esto hablado en bibliología. Pues ahí sí podemos más o menos pronunciar que es Yahvé o Yahweh. ¿Qué es esto? Es el nombre sagrado, es el nombre santo que el pueblo de Israel, por respeto y por temor, ni siquiera que sí querían pronunciar. En el texto de la Biblia nos dice en Salmos capítulo 8, versículo 1, dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Ahora llegamos al Nuevo Testamento
Y también leemos lo grandioso de ese nombre, Señor. Y Pablo nos escribe de una forma extraordinaria en el libro de Filipenses, capítulo 2 y versículo 5 en adelante. Vamos a leer. Dice así, Pablo nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, la grandeza, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y de lo que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, ¿qué es Jesucristo? Es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, para la gloria de Dios Padre, nosotros confesamos la grandeza de ese título que es asignado a Jesús, que es Señor. Ahora, ¿cuál es el clima de esta expresión? Que dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió, le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Ahora, hay un poco de dificultad en la construcción de este texto, y mucha gente lee este texto, y si le preguntamos cuál es ese nombre que es sobre todo nombre, muchos a veces responden inmediatamente que es el nombre de Jesús, debido a la forma en que lo dice el texto. Pero no, es el nombre Señor, el título Señor. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. Así que a la persona de Jesús es asignado ese título que es ese nombre que es sobre todo nombre, y es la palabra Señor, el Curios, que en el Antiguo Testamento es Adonai, y dice para gloria de Dios. Entonces vemos el primer uso de frecuencia en cuanto al título para Jesús es Cristo, equivalente a decir Mesías. El segundo es la palabra Señor, Curios. Y yo entiendo que cuando venimos a los pies de Jesús por primera vez, ese conocimiento del Señor es progresivo. Me vengo a los pies de Jesús, me dirijo a Dios, a Jesús como Señor, de una forma sencilla, formal y educada. Pero a medida que voy creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús, voy entendiendo que no solamente me dirijo a Él de forma formal y educada, sino que me dirijo a Él como Señor, porque Él me posee, Él es mi dueño. Y cuando voy creciendo más en el conocimiento de Cristo, ya me dirijo a Él como Señor, pero en forma imperial, como un soberano, como el exaltado, como el wow de mi vida. Entonces vamos progresando en ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a medida que vamos creciendo en gracia
y en conocimiento para con nuestro Señor. El tercero uso. ¿Tengo tiempo? Está cortado, pero ya acabo. El tercero en su frecuencia de uso es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Cristo, Señor, el Hijo del Hombre. Ahora, cuando llegamos al tercer título, en términos de frecuencia de uso, realmente el título Mesías, equivalente a Cristo, se utiliza cientos de veces. Y también se utiliza cientos de veces el título Señor. Y luego, cuando llegamos a la tercera de la lista de frecuencia, bajamos dramáticamente en el uso de frecuencia. Más o menos hay una referencia de 80-83 menciones aproximadamente en el uso de este título, Hijo del Hombre. Ahora, lo que es inusual y fascinante a la vez acerca de este título de Jesús es que, aunque ocupa el tercer lugar en frecuencia de uso para asignarle a la persona de Jesús a lo largo de toda la Biblia, en el Nuevo Testamento el título Hijo de Hombre es el número 1 en el Nuevo Testamento. Que Jesús, y eso es algo también fascinante, Jesús mismo usó para sí mismo, y eso es significativo. Es un asunto de cortesía, a veces llamar a la gente como quiere ser llamada, y es significativo que Jesús, que Él tuviera una preferencia como quiere ser llamado. Porque hay 83 referencias de este título en el Nuevo Testamento. Y de las 83 menciones, 80 veces utiliza o se atribuye Jesús a sí mismo ese título. Y eso lo hace bastante significativo. Jesús tiene una preferencia de título para él, Hijo del Hombre. Ahora, ¿cuál es el significado del Hijo del Hombre? Bueno, algunas personas ven esto como una expresión de humildad de Jesús. Él está siendo humilde y solo soy un pobre predicador de campo, solo soy un ser humano común y corriente. Y la respuesta a eso es no, no y no. Ahora, si volvemos al Antiguo Testamento, particularmente en el libro de Daniel, vemos una visión que Daniel tiene en las cámaras interior, ahí en el cielo. Tenemos una escena en la que Dios aparece en el trono del juicio como el anciano de días y recibe en su presencia a aquel que viene a él en las nubes de gloria, quien es llamado el Hijo del Hombre. Daniel capítulo 7, versículo 13, dice: Daniel, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, veía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y es el Hijo del Hombre quien tiene la autoridad para juzgar al mundo. Esa es su función del Hijo del Hombre. Hijo del Hombre vino con la autoridad para juzgar a este mundo.
Ese es el uso de ese título en el Nuevo Testamento. El Hijo del Hombre es ese Hijo de Hombre, es esa persona celestial que desciende del cielo a la tierra. Él representa la autoridad divina de Dios y viene a traer crisis, viene a traer juicio a este mundo, porque Él es el juez que está encargado de juzgar. Él es la visita divina a este mundo. Entonces vemos que este es el título que es bastante exaltado, que es dado singularmente a Jesús en el Nuevo Testamento. Y tengan cuidado siempre a leer las Escrituras, cuando ven que se encuentran con esta expresión Hijo del Hombre, analicen el contexto y van a ver que siempre se refiere a su majestuosidad y a su glorioso, y Él es el juez, el soberano. En la Biblia, cada nombre y cada título tiene un significado, tiene un sentido, tiene un propósito. Cada nombre nos revela algo acerca de quién es Él y lo que Él ha hecho. Entonces, para poder resumir en frecuencia de usos, vemos el primer título que es, ¿cuál es el primero? Es equivalente a Mesías. El segundo, Señor. Su uso, 3. A ver. Sí, 1. Segundo, dueño. Y tercero, imperial, soberanía. Y luego vemos el tercer título que es el Hijo del Hombre. Él es el juez que viene con autoridad para juzgar. El único exaltado sobre todo nombre que Dios le ha otorgado. ¿Sí? Oramos, terminamos. Te invito a ponerse de pie, si ya nos despedimos. Y los otros títulos le dan su cargo. Padre, alabado una vez más, exaltado